bendición de parte del Señor para todos, ¿verdad? Yo quiero compartir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice así, lo vamos a hacer sin ocupar mucho tiempo, pero sí dedicarle todo el tiempo que necesitemos. Dice así, en el nombre de Jesús: mira, yo estoy en la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Amén. Quiero hablarles de los tiempos de la iglesia desde la gracia hasta estos días. ¿Por dónde pasó la iglesia y qué quiere y qué mensaje hubo para cada uno de ellos? Siempre hubo mensajes de advertencias en los distintos periodos de la iglesia, pero el Señor, cuando habla a este tiempo, el Señor ha sido muy directo, ¿no? Y muy cortante para los tiempos que vivimos. La primera iglesia de esta serie de 7 cartas que el Señor envió a las iglesias, dice, en Asia, eran las iglesias que estaban esparcidas, 10 iglesias referentes, que dicho sea de paso, en ese lugar hoy no hay nada. Este era un tiempo donde estas iglesias eran iglesias grandes que estaban establecidas en el nombre de Jesucristo, pero hoy no hay nada. Esto era Turquía. Hoy prácticamente no hay rastros del cristianismo ahí. Fíjese lo que ha pasado con el tiempo. Pero el Señor tomó estos periodos, estas distintas iglesias, como para mostrarnos el periodo de la historia de la iglesia en la tierra y cómo nos daríamos cuenta que hemos llegado al fin de los tiempos. Por ejemplo, la iglesia de Efeso. Esa iglesia, Efeso, quería decir deseo ardiente, o la iglesia de la hermandad. Ellos se amaban como hermanos y la iglesia de Efeso fue la iglesia por excelencia, el comienzo, pero la iglesia más ponderada dentro de las Escrituras, porque dice, yo conozco tus obras, que has trabajado arduamente. Se amaban unos a otros. En los discipulados hemos aprendido que en la iglesia de Efeso cada uno estaba para el otro y todas las cosas tenían en común. Nadie decía tener nada suyo propio. Para esta iglesia, en Apocalipsis capítulo 2:5, el Señor le deja un mensaje y le dice, mira hasta dónde has caído, porque al término de este periodo, casi en el primer siglo, esta iglesia empezó a perder el primer amor. Empezó a perder ese enamoramiento que tenía del Señor y dejaron de amarse unos a otros. Esto es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Y dice el Señor, les dice, mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las primeras obras. Las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de ese lugar entre las iglesias. Esto pasó con esta primitiva iglesia, que realmente hacían y trabajaban para el Señor, pero lo hacían por inercia. Ya no se amaban. Esto tenemos que tener este cuidado como iglesia de Cristo, porque nosotros hemos entrado en un periodo donde nos amamos unos a otros. Es por eso que en este tiempo, hoy hablaba con mi hijo y como nos saludamos, gracia y paz. Pero no es solo un saludo. Gracia es favor inmerecido al que no merece. De entre nosotros, que no merece mucho, a ese tenemos que hacer favor. Y paz es que tenemos que estar en paz todos nosotros. Todos nosotros tenemos que vivir la paz y estar en comunión. Porque la Biblia dice que a esa iglesia el Señor le dijo, si no, vendré pronto a ti. El Señor dice, vendré pronto. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, es el tiempo de la iglesia del sacrificio y de la persecución.
Ustedes recuerdan que cuando vemos en las Escrituras una iglesia perseguida, una iglesia donde morían los cristianos por su fe, muchos dicen porque va a llegar el tiempo de la persecución y el tiempo en que serán perseguidos los cristianos y tendrán que morir por su fe. No dice la Biblia eso. Hermanos, ese tiempo pasó. ¿Sabes si va a venir después de que la iglesia deje de ser la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Porque se va a ir con Cristo. Pero no será la iglesia, será todo el mundo. Este periodo ya pasó. Y esta es la iglesia de Esmirna. ¿Y sabe qué significa Esmirna? Mirra, o sacrificio, o ofrenda. Esta iglesia fue desde el primer siglo hasta el siglo tercero, donde morían los cristianos prendidos fuegos, donde se ensañaban las autoridades y perseguían a los seguidores de Jesús. Y luego viene el mensaje para esta iglesia, que el Señor le dijo: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, yo te daré la corona de la vida. Esta iglesia, nuestros hermanos de este tiempo, la pasaron muy mal. Familias enteras llegaron a los circos romanos, donde allí morían. Niños eran disfrazados con pieles de ovejas y eran soltados leones que, atraídos por el olor a sangre, venían sobre esos niños, sobre los bebés. Y de esta forma se divertían estos malvados con los cristianos. Luego vino el periodo de la tercera iglesia, que fue del siglo tercero, del año 300 en adelante. Es la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia se denominó totalmente casada. ¿Sabe qué pasó? Aquí comienza el clero. Aquí comienza el sacerdocio del catolicismo. Aquí comenzó realmente donde se fusiona el Estado con la iglesia, donde el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, entre comillas. Entonces el evangelio de Cristo dice que fue la religión oficial. Los cristianos dejaron de ser perseguidos, pero ahora la iglesia se convirtió en perseguidor. Se convirtió en perseguidor de aquellos que no pensaban como ellos. Entonces ahora, estos mismos que decían ser la iglesia, perseguían a aquellos herejes que no creían y no pensaban como ellos. Fíjese, es una iglesia totalmente diabólica. Un movimiento de todo lo que empezó allí en el Pentecostés. En el aposento alto desemboca en el siglo tercero, en este movimiento que se le denomina hasta el día de hoy Iglesia Católica Apostólica Romana. Allí comenzó, y el mensaje para esta iglesia, Apocalipsis 2:16, dice: arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esta iglesia, o esta pseudo iglesia, en lo que se convirtió, pero siempre hubo un remanente que se quedó siempre fiel al Señor, pero la mayoría fue el sacerdocio, fue todo este movimiento que hasta el día de hoy permanece. La cuarta iglesia que habla allí, Apocalipsis dice la iglesia de Tiatira. Es este mismo periodo de iglesia, pero ya más modernizado, y se llama tolerancia al pecado. ¿Por qué cuento todo esto? Para que nosotros podamos entender de dónde venimos, por dónde ha pasado la historia de la iglesia y hacia dónde vamos. Esta iglesia es la iglesia de las indulgencias. ¿Cuántos han escuchado hablar de eso? Donde se concedían los perdones a cambio de dinero. Se vendía el perdón. Alguien que tal vez se mandaba alguna macana, iba y compraba un formulario donde allí se le perdonaba por 1240 días algún número bíblico
y tenía que pagar tanta cantidad de dinero, ducados era en ese tiempo. Entonces con ese papel él consideraba que ya estaba perdonado y todo lo que hiciera durante esos días, Dios nada le podía quizás reprochar, porque la Santa Madre Iglesia le había concedido la indulgencia y el perdón. Entonces la Biblia dice que a esta iglesia que toleraba el pecado, la iglesia, el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versos 24 y 25 dice: pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como dicen ellos y como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. Ve que cada vez que le da un mensaje a la iglesia, siempre le dice: si no, vendré pronto a ti. Retengan lo que tienen hasta que yo venga. Ve, puede mirar ese detalle, que el mensaje a esta iglesia no es que Cristo ya viene, sino que pronto vendré. Vendré a ti como un ladrón. Arrepiéntete, porque si no, quitaré tu candelero de tu lugar cuando yo venga. Cuando venga, en el futuro, siempre habla del futuro. Luego viene la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Esta es la iglesia de la Reforma, que quiere decir los que salieron. Esta es la iglesia que comprende del año 1517 hasta el 1750. ¿Sabe cuál es esta iglesia? ¿Cuántos han escuchado hablar de Lutero? ¿Sí? Bueno, este hombre, al pertenecer a esta iglesia católica, a esta iglesia que vendía estas indulgencias, a esta iglesia que transaba con la palabra y que toleraba el pecado, porque el Señor le habla: porque eres como Jezabel, que tolera y enseñas a pecar. Ahora en este tiempo hay un hombre que Dios escoge de entre todos esos, un monje, un hombre que ni siquiera había apuntado para el clero, sino que por un accidente él decide convertirse en monje. Él era un abogado, y un abogado muy adelantado, pero un día él es salvado de la muerte porque un rayo cae en su camino en un día de tormenta, y entonces él le dice: Dios mío, si tú me salvas la vida, yo me haré monje, me convertiré en un cristiano. Y el Señor le perdonó la vida. Su padre se enojó mucho y lo desheredó, porque dijo: yo te di todo para que para que tengas el estudio y te vuelvas un abogado, un hombre próspero, y te hiciste un monje. Este hombre comenzó a estudiar la palabra, pero era muy distinto a los otros que estaban en esa comunidad. Este hombre era un hombre inquieto, un hombre apasionado, un hombre preguntón. ¿Cuántos hay aquí preguntones? ¿Sabe cómo se llamaba este? Martín. Sí, Martín. Este Martín, él decía: hay algo más. No puede ser que yo tenga que comprar el perdón. No creo que sea tan así. Y si de hecho lo puedo comprar, ¿por qué no me siento libre? No me siento perdonado. Entonces empezó a hostigar a sus profesores y a sus maestros en ese convento, y les decía: ¿qué hago? Y estos hombres le decían: tienes que mortificar tu cuerpo. Se azotaba hasta lastimarse su espalda para poder purgar sus pecados. Pero decía: no siento paz, tengo intranquilidad, no hay paz en mi corazón. Entonces los monjes que estaban a cargo de su enseñanza y su instrucción hablaban entre ellos y decían: ¿qué hacemos con este Martín? No sé, pero es un problema. Y saben, lo peor es que le está diciendo a los otros que hay algo más.
que no puede ser que sea todo esto lo que estamos ofreciendo. Entonces le dijeron, ¿sabes qué podemos hacer? Vamos a mandarlo en un viaje, en una peregrinación a Jerusalén. Ahí tal vez va a encontrar y se va a encontrar con él mismo y va a encontrar paz. Le dijeron, Martín, dentro de poco sale una peregrinación de monjes que van a Jerusalén. Podrías ir allá y ahí vas a encontrarte contigo mismo y encontrarás paz para tu alma. Martín se agarraba de estas cosas y deseaba que llegara el día, y cuando salió, él lo hacía en serio. Los otros lo hacían para quedar bien con alguno porque tenían que hacerlo, pero Martín lo hacía apasionado. Entonces salió en esta peregrinación y él contaba los pasos y rezaba en el camino y le pedía a Dios que él quería encontrar paz para su corazón y su conciencia de pecado. Llegó a Jerusalén y quedó extasiado cuando vio la ciudad de Jerusalén y decía, gracias Dios, porque me permitiste llegar a Tierra Santa. Pero cuando llegó y empezó a ver que en cada lugar había un puesto donde te cobraban para entrar. Y él llegó y le dijeron, mira, estos son los huesos de San Pedro que están aquí. Si por 2 ducados puedes rezar ahí delante de esos huesos. Y él pagó ese dinerito que él tenía, lo puso y se puso a rezar. Y tardó mucho, hasta que vino uno de los monjes y dice, ¿por qué tarda tanto ese? Deje que pase otro porque estamos perdiendo plata. Entonces alguien vino y lo sacó, le dice, vamos, deje que pase otro. Espere, le dice, todavía no terminé. Y lo sacaron del brazo a los empujones. Ya está, dice, deje que pase otro, y salió para allá. Dice, no me dejaron terminar. Porque él estaba haciendo en serio las cosas. Entonces, dice, alguien se acercó, ¿quiere subir las escalinatas al aposento alto? Si usted por cada escalón, usted deja una generosa ofrenda, usted puede pedir que uno de sus familiares salga del purgatorio y entre al paraíso. ¿En serio? Dijo. Bueno, se metió la mano al bolsillito de vuelta y sacó sus moneditas. Y en cada escalón él veía que había un pozo en cada escalón de la gente que había pasado por ahí. Y comenzó, y en cada escalón hasta que llegó arriba, se le fue casi todo el dinero que tenía. Y cuando llega arriba, él encontró y miró hacia atrás y dijo, esto es una farsa, es una mentira, es un engaño. Dijeron, a la salida había alguien que vendía huesos de los santos mártires. Y cuando él miró, tenían una bolsa de huesos que habían encontrado en algún cementerio para ahí y lo estaban vendiendo como huesos de los mártires. Entonces este hombre, cuando volvió de ese viaje de peregrinación, su profesor, su maestro fue y le dijo, oye Martín, ¿cómo te fue? Él dijo, vine peor. Me parece que todo esto me está convenciendo de que esto es un error. No encontré a Dios. Y alguien le dijo, ¿qué hacemos? ¿Cómo vino? Vino peor que antes. ¿Y qué hacemos? Mandarlo, sacarlo, desterrarlo de acá, porque nos está revoloteando todo el monasterio. Llévatelo a algún rincón, mételo por ahí en algún pueblito que dé catequesis. Y lo mandaron a un pueblo. Lo mandaron a un pueblo en Gutenberg, allí en medio del campo, para que dé cátedra sobre el libro de Romano. El diablo se equivocó, porque le puso el libro de Romano a Martín en las manos. Entonces se fue allá con su nueva tarea, que ahora sí va a estar ocupado para que se deje de molestar. Llegó Lutero allá y encontró el libro de Romano y empezó a hojear. Dice la historia que no pudo pasar del capítulo 1. Cuando leyó el libro de Romano en el capítulo 1, dice, no pudo pasar al capítulo 2. Y lloraba. Y cuando dice, porque la justicia del Evangelio se revela por fe y para fe. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá, no por hacer cosas,
no por pagar indultos, sino por creer en Dios. Y dice, ¿dónde estaba esto que yo no lo había visto? Lo peor que pudo hacer Satanás fue darle el libro de Romanos a Lutero. Allí comenzó la gran revolución de la gracia de Dios. Allí este hombre se levantó contra el Vaticano y contra todo el clero y les dijo, por la gracia de Cristo el hombre es justificado, no por sus obras, sino por la fe. Y ahí empezó a predicar este varón en el tiempo de la Reforma, por eso se llaman los que salieron. Y él sacó a reyes, sacó grandes cantidades de gente y las llevó bajo el verdadero evangelio que allí retoma, porque se había extraviado tremendamente hasta la Edad Media, pero allí retoma a través de Lutero. El Señor vuelve a traer la gracia a la gente. Dice la palabra que esta iglesia, el mensaje para esta iglesia es Apocalipsis 3, verso 3. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente. Ve que en el futuro, cuando menos lo esperas, como lo hace un ladrón o como ladrón en la noche. Lutero se levanta y allí comienza la reforma, quiere decir el protestantismo, donde Lutero protesta contra el clero. A nosotros se nos dicen protestantes, ¿verdad? ¿Sabían ustedes? Pero no somos protestantes. Nosotros jamás pertenecimos al catolicismo. No hemos protestado contra nadie. Nosotros hemos nacido en la gracia del Señor. Y en esta gracia hemos permanecido. Y así el Señor nos ha encontrado. Esta gente sí protestó porque ellos eran del catolicismo. Pero ellos se renegaron. Y ellos se levantaron en contra de ese movimiento satánico. Y se volvieron a la verdad de Cristo, a la gracia del Señor. Nosotros no. Nosotros hemos nacido en la fe de Cristo. Amén. Pero también nosotros nos habíamos desviado detrás del legalismo, mezclando las leyes de Moisés con la gracia. Fíjese lo que el diablo hizo en la antigüedad, lo ha seguido haciendo también en este tiempo. Luego vino la sexta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Esto usted lo puede encontrar en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. La sexta iglesia es la iglesia de Filadelfia, significa amor fraternal. Esta iglesia no tiene reproches. Esta iglesia no hay nada que decir, no se encuentra en la Escritura ningún reproche contra esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque esta iglesia dice que se amaban como hermanos. Eso es lo fundamental para un pueblo, para una congregación, que todos nos amemos unos a otros. Cuando está todo bien, cuando festejamos su cumpleaños, decimos que nos amamos y nos abrazamos y está todo lindo, ¿verdad? Pero cuando las cosas no salen tan bien, cuando hay problemas, cuando alguien está pasando una dificultad, ahí es donde tenemos que llegar a donde el hermano y abrazar. Hermano, a todos les digo, porque ninguno está libre de nada. Y necesitamos del cuerpo que somos la iglesia de Cristo. Necesitamos restaurarnos en amor y en mansedumbre. Tenemos que mirarnos como a nosotros mismos. Tenemos que mirarnos con el amor de Cristo en nosotros. No como aquel, o viste el otro, o viste aquella. Somos hermanos. Por eso que Filadelfia, la sexta iglesia, el Señor la miró con ojos de amor. ¿Y sabe cuál es esta iglesia? La iglesia del avivamiento pentecostal. La iglesia que volvió a los frutos del Espíritu. La iglesia que es la iglesia del evangelismo. La iglesia que cruzó fronteras llevando la palabra.
los Wesley y Charles Finney y otros tantos predicadores que vinieron de Inglaterra, vinieron de Irlanda, vinieron de muchos lugares, llegaron a estas costas de América. Ellos trajeron el Evangelio de la gracia. Juan Wesley se encuentra con el Evangelio de la gracia cuando él venía en el barco. Él tenía el deseo ardiente de predicar el Evangelio a América, pero él tenía una forma de creer en Dios muy legalista. Era muy cerrado en su cabeza. Pero cuenta la historia que él tomó ese barco con la pasión con su hermano Carlos Wesley. El Juan y su hermano Carlos era músico. Entonces viajan los dos y vienen, pero hay una gran tormenta en alta mar. Esos son los que vinieron y llega el Evangelio hasta nosotros, hermano. Por eso tenemos que conocer esta historia. Pero ellos llegan y vienen por la mitad del viaje y se levanta una gran tormenta y ese barco parece que se iba a cortar por el medio. Pero de pronto escucharon cantar y parece que lo hacían en la bodega y cantaban himnos. Ellos dijeron, ¿quiénes serán estos? Son hermanos. Y bajaron hasta la bodega, todos corriendo, tratando de salvarse, tratando de salvar su vida, pero estos estaban abajo en la bodega. Si morían, iban a morir, son los primeros que morían, no había forma. Y ellos dijeron, bueno, vamos a predicar a América, y si morimos, ojalá vamos a morir con estos cantando. Estos hermanos eran los hermanos moravos. Ellos venían abajo. Y cuando abrieron el camarote y entraron al lugar, dice que habían niños, habían mujeres, habían ancianos y habían adultos. Y estaban cantando y se sonrieron, y cuando los vieron, en medio del movimiento del barco se sonrieron, pero en la parte que menos se movía, la parte de abajo. Arriba usted sabe que se sacude así, pero abajo no se movía tanto. Y cuando ellos entraron se sorprendieron. Adelante, adelante, pasen, pónganse cómodos. ¿Conocen a Cristo? ¿Saben estas canciones? Sí, somos predicadores anglicanos. Bueno, siéntense, un gusto, hermanos. Así le hablaron. Parecía que estaban en un viaje de placer. Y ellos se sentaron temblando y los miraban y se asombraron de esa paz que tenían. Y ellos cantaron al Señor y se unieron a los cantos, a estos cánticos que cantaban los hermanos moravos, estos hermanos que habían nacido allí también en Irlanda. Entonces cantaban al Señor y de pronto se olvidaron de la tormenta. Se olvidaron de la muerte que cernía por todos lados. El barco crujía, pero estos cantaban con sus ojos cerrados. Y vamos a cantar esta. ¿Te acordás de esta? Sí, y cantaban. Y ellos, dice, primero nerviosos, pero después cantaban. Y se olvidaron. Cuando de pronto la tormenta se aquietó, ellos dijeron, ¿por qué no tienen miedo ustedes? Hermano, dice, ¿cómo vamos a tener miedo? Si partimos de esta tierra, nos vamos con Cristo, porque somos salvos, Cristo en nosotros. Esa es la seguridad más grande que puede tener un hijo de Dios. Cristo en nosotros. Los hermanos moravos le hablaron de la gracia, de lo que Cristo había hecho en ellos. Ellos eran predicadores que venían a América, pero no tenían esto. Y él dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué nunca nadie me lo dijo? En el seminario nadie me lo compartió. Llegaron a América y ellos venían a predicar el Evangelio, pero se encontraron con otro Evangelio diferente. En el momento más crítico, vieron que ese Evangelio era real. No el Evangelio del cual hablaban ellos, muy doctores que eran. Los Wesley eran gente de la alta alcurnia, pero esta era gente sencilla. Los hermanos moravos bajaron del barco, cada cual siguió a su casa. Y ellos, Carlos se fue para otro lugar, pero Juan Wesley quedó enamorado de esta gente y los siguió.
Y llegó el pastor de esta congregación que venía en el barco y le dijo: pastor, ¿puedo quedarme con ustedes? Sí, hermano Juan, quédese con nosotros. Hasta que un día el pastor se da cuenta y le dice: hermano Juan, ¿usted es salvo? Y empezó a titubear. Sí, yo soy hijo de predicador, y empezó a sacar todos sus títulos. Yo no le pregunté eso, hermano. ¿Tiene a Cristo viviendo en usted? Él dijo: quise quedar bien con mi respuesta, pero me di cuenta que hice muchos amagues, no sabía qué decir. Este hombre me hizo sentir como que no era nadie. Dice: tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Pero yo era el predicador que venía de Inglaterra a predicarle a esta gente, a los nativos de América, y este hombre me dice que tengo que recibir a Cristo. Eso es lo que me ha pasado a mí. Yo he tenido que recibir a Cristo. He tenido que creer en este evangelio transformador, no restaurador, no un evangelio que mejora, un evangelio que transforma desde la raíz para arriba. Entonces, esta iglesia comienza con estos varones. Allí fueron llenos en América del Espíritu Santo cuando ni habían oído hablar de estas cosas. Juan Wesley es lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe? La primera vez que hubo un varón que lo invita a predicar de estos moravos, vamos a predicarle allí, dice, a los hornos de ladrillo. Ahí hay mucha gente. Él nunca había predicado fuera de un recinto de una iglesia. Y él sentía que estaba mal salir a predicar y llevar la palabra afuera. Eso no era correcto. Se debía predicar dentro de un templo. Pero como nadie lo recibía con esta mezcla de ideas que tenía, le aceptó la invitación. Y fueron y dice: acompáñeme, hermano Juan. Puso un cajón este varón y de ahí les predicó. Y él quedó asombrado cómo la gente venía y se entregaba a Cristo y creía en el Señor. Dice: yo quiero esto, dijo Juan Wesley. Entonces le dijo: ahora les voy a presentar a un predicador que está con nosotros, viene de Londres. Este varón va a hablarles del Señor. Y le dijo, y él dice, tembloroso y creyendo que estaba pasando algunas cosas por alto que nunca le habían enseñado en la escuela, se paró arriba de ese cajón y les habló a esos hombres rústicos de ese horno de ladrillo. Y comenzó a ver cómo el Señor empezó a respaldar la predicación. Y dijo: esto es lo que yo quiero. Y el Señor lo llenó con su Espíritu Santo. De ahí llegó hasta Brasil. Y de Brasil, fue hasta Centroamérica, de ahí a Brasil. Y de Brasil pasa a Argentina. Entonces conocemos a Cristo los argentinos por medio de estos varones que comenzaron en el 1700. ¿Se da cuenta cómo llega el evangelio hasta esta tierra? Para estos, lo que el Señor les habla a esta gente de este periodo de la iglesia, Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11, dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. ¿Era el tiempo de la vuelta del Señor? No, porque Él dice: yo vengo pronto, ya se acerca mi venida, pero todavía no. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Esa es la sexta iglesia. Ahora llega la última iglesia, la iglesia de Laodicea. ¿Sabe lo que significa esta iglesia? Significa democracia o derechos del pueblo. Nunca antes el mundo vivió en democracia. Solamente se conoció la democracia en Grecia, en aquellos tiempos bíblicos. Ahí se hablaba de la democracia y se debatía en el Partenón, pero la democracia que gobernara el mundo nunca había sucedido.
Siempre había monarquías, siempre había reyes, siempre había tiranos en los tronos que hacían y deshacían con los pueblos. Pero en este último periodo de la iglesia tenía que ser un tiempo de democracia. ¿Estamos viviendo el tiempo de democracia? Pregunto. Hasta en las tierras allí de los musulmanes está llegando la democracia. Están votando presidentes, aunque hayan algunos que se entronen en el poder, pero hacen votaciones. Tienen cuerpos legislativos que legislan leyes, quizás algunos a favor de ellos, pero hay democracia. Es lo que impera en el mundo. Este es único tiempo donde el pueblo elige sus gobernantes y donde el pueblo expresa sus derechos, donde hay, dice, los derechos humanos, donde están todas estas corrientes de pensamiento, donde están el feminismo, donde están contra las catástrofes, donde están los movimientos por los derechos de los niños, un montón de cosas, ¿verdad? Ese tiempo es el tiempo de la última iglesia. Y la iglesia de ese tiempo va desde el 1900 hasta el día de la fecha. ¿Sabe qué? Para esa iglesia hay un mensaje en la Escritura. ¿Sabe de qué tiempo está hablando? De este tiempo. Tenemos que conocer que nosotros somos la última iglesia. Y el Señor le dice, Apocalipsis 3, 19 al 21, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente, quiere decir no perezoso, y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, a nosotros le decía, ya vengo pronto. Fíjese el mensaje a esta iglesia. Mira, yo estoy a la puerta. Esta es la última iglesia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El 21 dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. ¿Dónde estamos sentados nosotros? ¿Dónde estamos hoy sentados? En lugares celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo. Dice, todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Efesios 2, versos 6 y 7. Efesios 2, 6 y 7 dice, pues nos levantó de los muertos. ¿Cómo fue que venció Él? Levantándose de los muertos. ¿Y qué dice la Biblia? Nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en su lugar, en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y el 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Nosotros que no merecíamos, muchos de los que estamos acá, y muchos de los que no seguimos mereciendo, porque estamos y no merecíamos, pero aún muchas veces hacemos cosas de las cuales no merecemos esta gracia. Pero dice que el Señor, aún no mereciendo por esta gracia, aún nos puede poner como ejemplo en el futuro de lo que Él hace con aquellos que le aman. ¿Amamos al Señor? Esta es la iglesia del rapto. Esta es la última iglesia. Los otros periodos de la iglesia tuvieron su mensaje y su advertencia. Arrepiéntete, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero a esta iglesia el Señor le dice, yo estoy en la puerta, ya llegué. Una cosa es que alguien esté diciendo, estoy en camino. Le mando un mensajito, ya salí para tu casa. ¿Verdad? Usted se prepara. Claro. En otro, le mando otro mensajito, che, estamos acá a pocas cuadras. ¿Y usted qué está diciendo?
se viene acercando, ya está, en cualquier rato llega. Y de pronto viene y dice, yo estoy llegando, ya estoy casi cerca, estoy muy cerca. Usted ya empieza a prepararse y lo espera porque está llegando esta persona. Y por ahí cuando llega el mensaje, che, estoy en la puerta, che, estoy acá afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que ya llegó, el tiempo se terminó. El tiempo de espera se terminó. ¿Y qué le dice el Señor a esta iglesia? Yo estoy a la puerta. Por eso no hay tiempo. Si alguien vino, no vino porque quiso venir. ¿Cómo te ama el Señor? Por eso te trajo. Así como estás, te trajo el Señor. Porque Él ya está a la puerta. Si abres tu corazón, si oyes la voz del Señor, dice, yo entraré a Él y Él cenará conmigo como amigos. Bendito es Dios. El Señor está a la puerta. Lo podemos ver a través de la historia de la iglesia. Estamos en los días finales. Esta es la iglesia tibia. Lo decíamos el sábado pasado. ¿Y qué es? La tibieza es una mezcla de lo frío con lo caliente. Eso es el producto tibio. Y esta es la iglesia de la mezcla del legalismo con la gracia, de las obras con la fe, del creer tal vez con las obras. Es una mezcla, pero el Señor dice que tenemos que ser definidos. Es por Cristo, no es por lo que hagamos. Sí vamos a hacer por fe en lo que hemos creído. La fe es actuar en lo que hemos creído. Eso lo tenemos claro, ¿sí? Sí. Pero este es el tiempo donde muchos están en los templos creyendo que tienen que hacer para ganarse la salvación. Pero el Señor dice, yo estoy a la puerta, porque este es un tiempo de tibieza, un tiempo de mezcla. Y crees que lo tienes todo, pero te vomitaré de mi boca, dice el Señor. ¿Cómo te ama el Señor? Te trajo para salvarte, ¿sabías? Para salvarte te trajo el Señor. No te trajo un templo muy lujoso, ni estás con gente de mucho estudio, pero estás en un lugar donde creemos como los morados que venían en ese barco. Estamos apasionados, creemos lo que decimos. Cristo puede transformarte y cambiarte, mudarte en otra persona. Él quiere hacer de vos una nueva criatura, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Basta de esperar el tiempo, ya algún día ha llegado el tiempo, porque los días son malos y son cortos. Estoy a la puerta, dice el Señor. Se siente el golpe, estoy a la puerta y llamo. Eso es que ya está allí. No es que está viniendo, está ahí. Ya llegó. Este es el día de salvación. Creer en Cristo. Creer en lo que Él hace y en lo que Él ha hecho. Nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Como lo van a hacer, hermanos, mañana. Está la oportunidad para nacer de nuevo y comenzar con Cristo. Este es el mensaje, hermano. Pasamos por la historia de la iglesia, pero este es el mensaje. Te ama mucho el Señor. Oramos, inclinamos nuestro rostro, papá. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de hablar de ti. Cada sábado tratamos de hablar de lo que tú pones en nuestro corazón, de esta llama que has encendido hace un tiempo.
Sabemos que estamos en los últimos días, que la cosecha de almas es grande, Señor, que muchos se pierden. Pero ayúdanos a alcanzar, trae los que han de ser salvos. Trae a este lugar los que han de ser salvos. Todos los que han llegado aquí hoy, tú los estás llamando porque los quieres salvar. Tú añades cada día los que han de ser salvos. Gracias, Señor. Gracias por sus vidas. Rogamos gracia, misericordia y oportuno socorro. Señor, creemos en tu palabra. Ayúdanos a socorrer al quebrantado, al que está afligido, al que está herido. Somos un cuerpo, Señor. Ayúdanos a correr por nuestros hermanos. Señor, a no ser indiferentes, como decir, si dejas tu indiferencia, ya no soy yo solo, estoy unido a mis hermanos. Esta es la iglesia fraternal, la que no tiene reproches, Señor. Por eso, papá, por eso te pido que llenes más de amor este lugar, amor verdadero unos por otros, y el amor de Cristo, Señor, se deje ver en nosotros, en la persona de Cristo en cada uno. Gracias, Señor, por los que hoy vinieron. Los amamos y deseamos que tú estés obrando en cada corazón, llenando su vida por medio de tu palabra. ¿Cómo los amas, Señor? ¿Cuánto los amas? Te damos gracias por eso, Señor. Amén. Y amén. Bendito es Dios. Gracias por sus oídos. Gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga.